eh, damos gracias al Señor por esta, me voy a quitar ahora la mascarilla, por esta oportunidad que tenemos de juntarnos y de vernos las caras. Una de las cosas que la Biblia nos enseña es que nosotros reflejamos en nuestros rostros la imagen de Cristo. Entonces, cuando tú miras a alguien que tiene a Cristo, puedes verle en sus gestos, en su expresión, en todo eso. Estamos tratando una serie que habla acerca de los unos y los otros. Y los unos y los otros nos habla de ¿qué? Nos habla de relación, ¿no? Los unos y los otros nos habla de compañerismo, de amistad, de hermandad, de muchas cosas. Y bueno, en estos 2 años que hemos vivido, años convulsos, una de las cosas que yo creo que los seres humanos a nivel mundial hemos apreciado más son las relaciones. Precisamente porque algunos hemos sido privados de tener esa relación. Otros sencillamente hemos tenido pérdidas de familiares o seres queridos y ya no tenemos esa relación. Entonces creo que si hay algo que por lo menos hemos considerado y ojalá hayamos aprendido es el valor de las personas a las que amamos y también a personas con las que nos relacionamos. Entonces el tema que toca hoy es el tema de aprendiendo a ser un amigo en la congregación o en la comunidad, ¿no? Aprendiendo a ser un amigo. Bueno, yo creo que pienso yo que el deseo de la inmensa mayoría de los seres humanos es tener buenas relaciones con los demás. Y creo que todos quieren tener amigos, ¿verdad? Estoy seguro que si yo pregunto, ¿cuántos por lo menos tenéis un amigo o amigos? Estos amigos de la vida, ¿no? Estos amigos con los que tú puedes hablar y compartir tu vida. Estos amigos en los que tú puedes confiar tu vida. Si yo os pregunto, ¿tenéis amigos así? Seguramente si levantásemos la mano, con la mitad de los dedos de la mano, nos sobrarían. Porque tener un amigo es difícil. Y creo que una de las cosas que quisiéramos tener es más amigos. Sé que algunos tienen más y gloria a Dios, por eso es fenomenal tener amigos. Entonces, ¿cómo tener amigos o cómo tener mejores relaciones con las personas que más queremos y también con personas con las que tenemos menos relación? Creo que la razón de mayor infelicidad de las personas, de mayor depresión o frustración, tiene que ver con las malas relaciones con los demás, especialmente con aquellos a los que más amamos. Son cosas que nos producen mucha tristeza, ¿no? Así que en esta mañana vamos a estar estudiando 2 textos. Uno es de Romanos, el capítulo 15. Vamos a ir todos a tener nuestras Biblias abiertas porque lo vamos a estar utilizando al texto. Y el otro texto es de 1 Corintios 12. Pero quiero decir que no me da tiempo para tocar los 2 textos, así que en 2 Corintios le vamos a echar un vistazo así de pasada nada más, ¿vale? Pero vamos a leer Romanos 15, el versículo 7. Dice, por tanto, si lo tenemos todos, dice, por tanto, aceptaos los unos a los otros, también como Cristo que nos aceptó para la gloria de Dios. Entonces, aquí nos habla de la palabra aceptarnos los unos a los otros. La Biblia, en otra parte de la Biblia, en el libro de Efesios, la Biblia nos dice que Dios nos hizo a nosotros, ¿qué? Aceptos, o nos aceptó en el amado. Hemos sido aceptados nosotros por Dios. Pero aquí nos dice ahora que aceptaos vosotros los unos a los otros. Y esta es una afirmación, pero también es una conclusión. Fijaros cómo comienza el texto. Dice, por tanto. Es un término de conclusión. Entonces, a veces dice así que, otras veces dice por esta razón, o a veces dice como yo ya os he explicado acerca de esto, que esto es así.
Aquí dice, por tanto, o así que, aceptaos los unos a los otros. Esta conclusión que da el apóstol Pablo. Bueno, lo que deberíamos saber, qué fue lo que dijo para haber concluido de esta manera. Entonces, vamos a ir al capítulo 14. Y en este capítulo 14 lo que vamos a ver es que el apóstol Pablo está dando respuesta a la iglesia. Esta era una iglesia compuesta, esta iglesia de Roma era una iglesia compuesta por personas que no eran judías, es decir, gentiles, y también había judíos. Entonces, había un conflicto ahí. Y concretamente el conflicto tenía que ver con el tema de los alimentos, y concretamente el tema de la carne. Es decir, que los romanos que habían aceptado a Cristo habían vivido siempre su relación religiosa tenía que ver con los cultos paganos. Entonces ellos vivían una vida normal, tenían sus cultos paganos y luego iban a la carnicería y compraban la carne para comer, como hacemos nosotros. La diferencia es que en aquella época parte de la carne que se vendía ahí era carne sacrificada a los ídolos. Ahora bien, cuando ellos aceptan a Cristo, ellos entienden ellos que Cristo les ha lavado, les ha limpiado con su sangre y que son aceptos en el amado. Y con relación a sus costumbres, pues ellos piensan que si bendecían los alimentos, pues estaban bendecidos y los podían consumir. Ahora bien, había otro grupo dentro de la iglesia, que era el grupo de los judíos. Entonces ellos, para un judío, aunque fuera creyente, incluso hoy los judíos creyentes, es impensable comer carne sacrificada a los ídolos, y especialmente cosas contaminadas, pero imaginaros carne sacrificada a los ídolos. Entonces, además ellos tenían, como buenos judíos y creyentes también en Jesús, guardaban las tradiciones del Antiguo Testamento y de la ley. Entonces, claro, estaba esta iglesia junta. Imaginaros, esto fue una causa de mucha tensión dentro de la iglesia. En Corintios, como vamos a ver, también había otras tensiones que Pablo da respuesta, pero aquí en el libro de Romanos, él le está dando respuesta a esta tensión. ¿Y qué fue lo que pasó? Vamos a leerlo, el capítulo 14. No lo vamos a leer todo y os animo a leerlo en vuestra casa. También os animo a leer el texto de Corintios en vuestra casa esta noche. Cuando vais a dormir, pues lo leéis, le echáis una ojeada y bueno, quién sabe, a lo mejor Dios pues os da más luz que la que pueda dar yo en esta mañana. Dios quiera que me ayude a mí en esta mañana, Dios, a compartir lo que Él quiere ayudarnos a nosotros, a cómo podemos nosotros mejorar nuestras relaciones. Fijaros que en este capítulo 14 y también en el libro de Romanos, hay muchas palabras que nosotros no vamos a poder verlas todas, vamos a ver algunas nada más, que esas palabras nos van a ayudar a nosotros para usarlas, para poder nosotros comenzar a fomentar buenas relaciones con aquellas personas que más interés tenemos, ¿no? Y digo más interés porque seguramente tenemos más interés en nuestros familiares, por ejemplo. Yo no sé si alguno tiene problemas con sus familiares, pero si pidiera que levanten la mano, sí, yo sería el primero. Entonces, porque son los que más amamos, o sea, no nos engañemos. Y luego con los demás, con la iglesia, que son nuestros hermanos, con el mundo, con la gente del trabajo, con todos. Vamos a ver algunas de las palabras y considerarlas. Vamos a comenzar con el capítulo 14 y fijaros cómo comienza el texto. Dice, aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar, no para contender sus opiniones. ¿Vale? Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. Ahora ya sabemos de qué grupos estamos hablando, ¿no? El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios, ¿qué ha hecho? Le ha recibido, ¿no? En otros textos, en esta Biblia que tengo yo, dice, le ha aceptado. Le ha aceptado, lo ha recibido Dios. Entonces, el que come no menosprecie al que no come. Y bueno, aquí la palabra que encontramos es que en el versículo 3, la palabra clave es menospreciar.
Menospreciar. Menospreciar tiene que ver con poner precio, ¿no? Digamos que podríamos pensar en un señor reponedor en un centro de compras que va tic, 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 poniendo los precios. Dice, esto vale tanto. Pero aquí, como se refiere a personas, la pregunta es, ¿cuánto vale una persona? ¿Cuánto vale la relación que tú tienes con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con tu padre, con tu abuelo, con el vecino, con tu compañero de trabajo? ¿Cuánto vale? ¿O cuánto vale esa persona? ¿Cuánto vale? Fijaros, vale tanto, 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 tanto que Dios dio a su Hijo por cada uno. Qué maravilla, ¿no? Que Dios dio su vida por mí y por ti en la cruz, a pesar de nuestras deficiencias. Entonces encontramos en el versículo 1 la palabra recibir o aceptar. En el versículo 2 vamos a encontrar la palabra los que tienen fe y los débiles. Los que tienen fe, más adelante vamos a ver que Pablo los describe como los fuertes. Entonces ahí encontramos la palabra débil. Y luego en el versículo 2 y en el versículo 3 encontramos la palabra juzgar, ¿no? Y la palabra juzgar es una palabra que tiene que ver, es un término jurídico. Ya todos sabemos bien lo que hace un juez, es valorar una infracción y tomar una decisión jurídica. Es decir, y eso es algo que dice el texto. Dice que en el versículo 3, no juzguéis al que come, que tiene esta libertad. Y al otro le dijo, no menosprecies, oye, no lo tengas en poco, no le quites valor a esa persona porque hace algo que a lo mejor en sí no es malo, pero que a ti te resulta incómodo. No tiene que ser necesariamente malo, puede ser malo. Si es algo malo, pues aún así no lo menosprecies, porque piensa que tú mismo te podría pasar lo mismo a ti. Porque la Biblia, una de las cosas que nos enseña es que dice que el que se crea fuerte, mire que no caiga. ¿Qué más nos dice la Biblia acerca de los juicios? Dice, no juzguéis, ¿para qué? Para que no seáis juzgados. Porque vosotros con la medida con que medís, con la vara con la que medís, vosotros seréis medidos. En otra parte, en el capítulo 6 de Juan, Pablo le dice a los fariseos, dice, oye, está bien lo que vosotros decís, pero juzgad, ya que vais a juzgar, juzgad con justo juicio. Estaban hablando acerca de una sanidad. Juzgad con justo juicio. Y luego en el libro de la primera de Corintios 6 también dice lo siguiente, el texto dice, ¿o no sabéis, hermanos, Pablo escribiendo a los Corintios, o no sabéis, hermanos, que nosotros hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de este mundo? Sin embargo, aquí el texto que leíamos decía de no juzgar. Entonces, ¿debemos juzgar o no juzgar? Bueno, juzgar en sí mismo no es malo, pero la Biblia el Señor nos ha dado a nosotros la responsabilidad de juzgar. Porque dice incluso que vamos a juzgar a los ángeles. Y entonces, mamá mía, Señor, ¿cómo me vas a mí a dar esa gran responsabilidad? Dice, sí, te doy esta responsabilidad desde la perspectiva que tú mismo puedes caer. Desde la perspectiva que antes de mirar la paja del ojo del hermano, fíjate que no vaya a ser cosa que tú tengas una viga en tu propio ojo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva tenemos que juzgar. Tenemos que juzgar desde la perspectiva de nosotros pensar, como dijo Cristo cuando apedrearon a aquella mujer, dijo, bueno, el que no tenga pecado que tire la primera piedra. Lo cierto es que todos somos débiles y todos somos fuertes. En un momento de la vida somos fuertes, en otro momento somos débiles. Y no debemos juzgar. No debemos juzgar con una actitud destructiva. Tenemos que valorar con una actitud, con la idea de confortar, que tiene que ver con la palabra exhortación, de levantar a la persona,
con la actitud de ayudar a la persona, con la actitud de acercar a esa persona más cerca de mí, con la actitud de tener una mejor relación a pesar de las diferencias que tenemos los unos con los otros. ¿Os habéis dado cuenta qué distintos somos? Especialmente en esta iglesia. Somos personas de diferentes naciones, de diferentes culturas. Tenemos matrimonios casados con personas de distintas naciones. Oíamos un testimonio hace 2 semanas. Los seres humanos estamos continuamente juzgando. Juzgamos la forma de hablar de la gente, juzgamos la cultura como costumbres o la cultura desde el punto de vista académico, si tiene formación académica o no. Juzgamos la forma física, la forma de vestir, las apariencias, pero Cristo le dijo en el capítulo 6 de Juan, dice, oye, no juzguéis por las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Juzgamos si tienen tendencia, cuál es la tendencia política de uno o de otro, cuál es su tendencia teológica incluso. Aquí somos hermanos de diferentes naciones, de diferentes culturas y además de diferentes énfasis doctrinales. Y gracias a Dios, por la gracia de Dios, no tenemos ese problema aquí. Pero en esta iglesia sí tenían ese problema. Era un problema concretamente con el tema de la comida. Nosotros, cuando más mayores, yo creo, o los adultos, tenemos más tendencia de escanear a la gente, ¿no? Cuando les vemos, les escaneamos. A ver de qué pie cojea, ¿no? Y a veces nos acercamos a la gente en función de nuestras afinidades. Si vemos que es una persona que tiene ciertos gustos o ciertas tendencias que se asemejan a la mía, rápidamente, pues nos acercamos y a partir de ahí podemos formar una relación. Fue lo que nos pasó con nuestras esposas y esposos, ¿no? Cuando vimos a la chica dijimos, qué bien, una buena impresión, ¿no? Fue lo que me pasó con mi mujer. Yo conocí a mi mujer porque se asomó, fui a ver al pastor que vivía justo al lado de la casa de mi esposa. Entonces yo cuando entré a su casa, estaba hablando ella con Miriam, es la mamá de Miriam, y Miriam desde el balcón con el pastor. Y yo cuando me asomé, la vi y claro, no quise detener mucho la mirada porque queda feo, ¿no? Pero fue la primera impresión. A partir de ahí pasó lo demás. Y bueno, así es. Eso es bueno también, ¿no? La primera impresión está bien, no es malo juzgar. Los adultos tenemos la tendencia esta de escanear o de juzgar, de mirar. Y a veces esas cosas lo que hacen, somos tan estrictos o tan hay una palabra que se me acaba de ir, selectivos. Nos convertimos en selectivos y decidimos con quién queremos tener relación y con quién no. Fijaros, Jesús dice que tenéis que haceros como niños. Y yo aprendí algo hace 2 semanas. Estaba en mi casa mirando el culto y escuché a Elizabeth. Su hija va a un colegio en el que se relaciona con personas que no comparten su fe. Su hija ama a sus amigas que no son creyentes y algunas tienen tendencias que ella y su familia no comparten, pero ella las ama. La niña ama a sus amigas y a la vez mantiene su fe intacta. Quizás deberíamos aprender de los niños, ¿no? Qué inocentes son y qué sinceros y qué sanos. Y les aman y oran por ellas, por sus amigas. Así que es un gran testimonio que a mí personalmente me enseñó. Me dijo, Carlos, aprende de esa niña. Vamos a ver en el versículo 3, en el versículo 4, dice, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá
porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Si el Señor lo ha aceptado, ¿quién soy yo para juzgarlo o para menospreciarlo, según el caso? Entonces, vamos a leer y terminar con este capítulo 14, el versículo 20 y 21. Dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano, ¿qué? ¿En que tu hermano qué? Tropiece. Entonces, si yo sé que hay algo que va a hacer tropezar a la persona con la que me relaciono, quizás debería evitar hacerlo, aunque sea una cosa buena. Si es una cosa mala, con más razón. Habéis escuchado esa expresión de, es que cada vez que haces eso, me pones de los nervios. ¿Habéis oído esa expresión? Yo no sé si la habéis oído. Alguna vez me la dijeron a mí. Y entonces cuando alguien te dice algo así o alguien, quizás debemos encender la alarma. A ver, ¿qué es lo que estoy haciendo que está causando esta reacción en la otra persona? A lo mejor es algo bueno, no tiene que ser algo necesariamente malo. Quizás con esta persona voy a intentar evitar hacer esto, porque esto no me ayuda a estar más cerca de esta persona. Y así termina el texto. Dice, no vaya a ser cosa que por estas cosas, que a veces son pequeñas, a veces son pequeñas, fijaros lo que dice el versículo 20, destruyamos la obra de Dios en las personas. Hay cosas, estaríamos hablando de otra cosa, por supuesto, que hay cosas que no podemos aceptar, que son inaceptables y que no tenemos que aceptarlas. Como puede ser malos tratos físicos o psicológicos, eso no hay que aceptarlo, es inaceptable. Ahora bien, la inmensa mayoría de las cosas comunes que tenemos los seres humanos son cosas con las que tenemos que aprender a vivir con la otra persona. Tenemos que comenzar a aceptarles. Aceptar para no destruir la obra de Dios. A veces, y fijaros, lo que vamos a leer el Romanos 15, el versículo 1, ahora. Pablo termina diciendo eso, mirad, no importan las cosas, si lo que comes o lo que no comes. Procura mantener una relación sana. Y comienza el versículo 15 diciendo, así que. Entonces así que es un término de conclusión. Así que nosotros, los que somos fuertes, en este caso eran los que comían carne y se sentían fuertes en la fe, dice, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Bueno, Pablo hace una distinción. Los débiles podrían ser los judíos y los fuertes eran los gentiles que tenían la libertad de comer carne, ¿no? Pero creo que todos en algún momento pensamos que nosotros somos los fuertes porque pensamos que los que tenemos razón somos nosotros, que los que se equivocados son nosotros. Pensamos que, bueno, sí, pero sé lo que me dices, pero en realidad el que tengo la razón soy yo. Todos podemos ser fuertes o débiles en un momento determinado. Pero aquí la palabra que nos va a chocar es la palabra clave que vamos a aprender también. Es la palabra sobrellevar. ¿Qué dice? Debemos ¿qué? Sobrellevar. La palabra sobrellevar tiene que ver, en el texto original significa cargar con peso. Cargar con peso. Entonces vamos a leerlo así. ¿Vale? Voy a hacer una paráfrasis, perdonad mi ignorancia. Así que, pero es solo una paráfrasis, ¿vale? Dice, así que para nosotros que somos fuertes, debemos cargar el peso de las flaquezas de los otros. Entonces me estás diciendo que cuando yo voy a establecer una relación, ¿voy a tener que cargar con aquellas cosas que me resultan incómodas? Pues sí. Las relaciones, no todo es jiji jaja. ¿No? Hay momentos de jiji jaja, pero hay cosas que son difíciles de aceptar, que difíciles de aceptar de la otra persona, de recibir. Pero aquí la Biblia nos dice, tienes que cargar con el peso de las
de los defectos del otro o de las cosas que no son necesariamente malas, pero que te resultan incómodas a ti. Tienes que cargar con eso. A lo mejor esa es tu cruz. A lo mejor esa es tu cruz. Y todos tenemos que llevar una cruz de esa, porque si queremos tener amigos o tener una mejor relación, tenemos que cargar las cosas de los otros, las cosas que nos resultan incómodas. ¿Quién hizo eso? ¿Qué hizo Jesús? Cargó con todas nuestras pecados. Fue lo que hizo Jesús y ahora nos está diciendo, ahora tenemos que hacerlo vosotros. Por eso que no es fácil las relaciones. Y tenemos que aprender eso. Siempre nos pensamos que porque somos cristianos todo va bien y porque todo está bien. No, a veces las cosas no van bien. Y tenemos que aceptar al otro, ¿no? Vamos a leer el versículo 4 y 5 y dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y ahora vamos a leer el capítulo 5 y voy a hacer 2 preguntas, así que estaros atentos porque tenéis que responder del mismo versículo. Dice, y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos con los otros conforme a Cristo Jesús. Entonces la primera pregunta es, ¿qué es lo que nos tiene que conceder el Señor según el texto? ¿Qué es? No, concretamente. Bueno, sí, también paciencia, pero ¿qué es? Dice que tiene que concedernos ¿qué? El mismo sentir. ¿De quién? De Dios. Ya en otra parte de la Biblia, en Filipenses nos va a decir que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo. Bueno, y la otra pregunta es, entonces la primera cosa que tenemos que tener es el mismo sentir que hubo en Cristo. Y aquí en este texto, ¿cuál sería el mismo sentir? En este versículo 5. La paciencia y el poder, vale arriesgar, ¿eh? Y el consuelo. Fijaros lo que dice el versículo 5. Tenéis que tener el mismo sentir de la paciencia y el consuelo que tiene Dios con vosotros. Eso tienes que tenerlo, es importantísimo si tú quieres poder cargar con esa carga. Se requiere mucha paciencia. Los padres sabemos mucho de esas cosas. Y todavía no lo hemos aprendido todo, ¿verdad? Pero no solo los padres, también los hijos tienen que tener mucha paciencia con los padres. Nosotros no tenemos el patrimonio de la verdad. Entonces, tenemos que tener el mismo sentido de paciencia y consuelo. Romanos, y aquí ya llegamos al texto que nos tocaba, que era, así que nosotros en el versículo 7, dice, por tanto, ya así ahora hemos llegado, y dice, por tanto, aceptaos los unos a los otros, así como también Cristo nos aceptó. Claro, ya Pablo ha enseñado que debíamos, que todas las cosas delante de Dios, según Dios las ha limpiado, pero aún así tenemos que ser sensibles a la necesidad del otro. En Cristo nos ha aceptado y que tanto el que come como el que no come, ambos lo hacen para agradar a Dios. Los judíos guardaban todas las normas porque querían agradar a Dios. Los gentiles comían carne sacrificada, que era sacrificada a los ídolos, pero daban gloria a Dios porque Dios la había limpiado. Y ambos daban gloria a Dios. Entonces les había enseñado mucho Pablo. Pero aquí les enseña otra palabra. Por tanto, ¿qué? ¿Qué dice el texto? En otras Biblias dice recibid, ¿no? En otras versiones. Recibid, aceptar. La palabra en el original lo que significa tiene que ver con hacer de algo, apropiarse de algo y hacerlo mío. Apropiarme de algo y hacerlo mío. Cuando yo estoy aceptando a alguien, lo que estoy haciendo es hacerlo mío, que fue lo que hizo Jesús. Dice la Biblia que estábamos perdidos, pero que Él nos hizo sus hijos. Nos aceptó en el amado y nos hizo sus hijos, parte de su familia, y nos puso en una iglesia, en un grupo de personas en la que podemos seguir creciendo y apoyándonos unos a los otros para llegar a la meta que es Cristo, a la salvación.
Esto en España y también en otros países, en mi país también es igual. Tenemos una norma de educación que cuando invitamos a alguien a casa y decimos, oye, bienvenido, pasa, estás en tu casa. ¿Y qué le queremos decir con esa expresión? ¿Habéis pensado? Por supuesto que no estoy pensando en regalaros mi casa, y que lo sepáis. Si os invito, digo eso, que sepáis que es una formalidad nada más, ¿vale? No voy a incluiros en mi testamento. Lo que estamos intentando decir, oye, queremos que seas por hoy, parte de nuestra familia. Queremos decirte que eres parte nuestra, que eres bien querido de nosotros. ¿No? Entonces, Cristo nos aceptó y nos hizo sus hijos. Y así, cuando tú aceptas a alguien, le acepta para ser parte de la relación que tú vas a tener de fraternidad, de amistad, de lo que sea. Entonces, fijaros, la Biblia va increciendo. Primero nos dice que debemos aceptarle con sus cargas y además ahora hacerle parte de nosotros, de nuestra familia. Qué lindo, ¿no? Qué bonito. Vamos a Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12, vamos a verlo. Y no vamos a estar mucho tiempo aquí porque no hay tiempo. El versículo 12 dice, por tanto así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Bueno, esto es una afirmación, también podría ser una conclusión. ¿Con relación a qué? Bueno, tendríamos que ver qué está diciendo Pablo aquí. Bueno, en esta iglesia tenía muchos problemas, la iglesia de Corintio, y da muchas respuestas en esta epístola Pablo. Pero aquí concretamente está dando respuesta a un problema que había de muchos ministerios, de muchos dones, y lo hacían de una forma desordenada. Fijaros, vamos al capítulo 12, al versículo 4. Y dice lo siguiente. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas, todas las cosas. Se me ha caído la que no quería. Perdón, es que no puedo doblar la rodilla. Tengo una lesión en la rodilla y estoy aquí, estoy de baja. Pero puedo estar aquí, tengo que tener hacer algo de ejercicio, pero he estado todos estos días con la pierna estirada. Pero estoy bien, estoy apoyándome sobre la izquierda. Lo digo doctores, perdone. Entonces dice que el Espíritu, entonces está hablando de los ministerios, dando respuesta en este capítulo 12 el tema de los ministerios, al tema de los dones y a la diversidad de cosas que hacemos en la iglesia. Había este problema en la iglesia. Entonces Pablo dice, ¿cómo os voy a ver? ¿Cómo yo os podría explicar esto? Que hay diversidad de dones, que hay diversidad de ministerios. Yo sé que algunos estáis ofendidos porque unos se sienten menospreciados y otros quieren sobresalir y que hay esta tensión entre vosotros. ¿Cómo podemos arreglarlo? Dice, mira, os voy a hacer una ilustración. Dijo, ¿no? ¿Sabes? La iglesia, dice, es como un cuerpo humano, que tiene orejas, que tiene nariz, que tiene un pie con un dedo gordo, que parece feo, ¿no? Pero es importantísimo porque lo que da estabilidad a cuando estamos andando, ¿no? Todo el cuerpo. Yo ahora mismo, más que nunca, valoro mi rodillita, porque gracias a ella me doy cuenta de todas las cosas que puedo hacer, porque ahora no las puedo hacer. El dedo pequeño del pie, el meñique, parece que no tiene ningún valor, ¿no? Pero ¿os habéis dado cuenta por la noche cuando os levantáis al servicio con la luz apagada y os engancháis con la pata de la cama? ¡Ay! Todo el cuerpo se solidariza con el dedito. Fijaros si es importante el dedito y cómo lo queremos en ese momento, ¿eh? Así somos. Cada persona en la iglesia, él dice,
No le puede decir la oreja al ojo, no, yo como a ti no te necesito para nada, ni el ojo a la boca, para ti no te necesito para nada, ni en la boca al hígado, yo a ti no te necesito para nada, porque todos somos un cuerpo y cada uno tiene una función. Todas, absolutamente todas son importantes. Gracias a Oliver, que nos ha marcado el ritmo hoy, ¿no? Era importante. Todos, absolutamente todos, somos importantes. Y fijaros cómo termina el capítulo 12 de Corintios, no podemos verlo más, no hay tiempo, pero fijaros cómo termina el versículo 31. Hay 2 líneas y 2 pensamientos. Más desead ardientemente los mejores dones. Esa es la primera línea. Entonces, la primera línea dice que, oye, qué bien, dice que tenéis dones, Corintios. Yo sé que aquí hay dones de todo, aquí sabéis hacer de todo. Fenomenal, oye, estamos encantados. Qué bien, aleluya. Y además os digo, si queréis los mejores dones, pues quién sabe si a lo mejor lo tenéis. ¿Qué queréis? ¿Queréis ayudar en la alabanza? Bueno, a lo mejor lo que podríais hacer es comenzar aprendiendo a tocar un instrumento. A mí me encanta la guitarra, ¿sabéis? Y solamente la rasco. No sé tocar bien. Sé los acordes y poco más, pero me encanta. Y estuve antes de la pandemia, fui a una academia porque quería aprender. Y no para dirigir la alabanza, sino para mi disfrute personal. Pero me cuesta, es difícil, no se aprende en 2 días. Es un oficio, ¿no? Entonces no es algo que se aprende de hoy para mañana, pero me gustaría aprender. Y cada uno tenemos dones y cualidades. Soy muy bueno haciendo cosas con las manos. En casa todas las chapuzas las hago yo. No entra nadie en mi casa y afortunadamente me ahorro mucho dinero. Tengo ese don. Y todos tenemos dones, cualidades. Pero, y si queremos anhelar los mejores dones desde el punto de vista espiritual, gloria a Dios. Eso es bueno. Y Pablo no está en contra de eso. Dice, bien, adelante, anheladlo. Y la segunda línea dice, pero, o dice, y aún yo, aquí dicen, en alguna Biblia dice pero aquí dice, y aún yo os voy a mostrar algo mucho, pero mucho más excelente que todo eso. ¿Pensáis que los dones es una cosa buena, que todas las cosas que... Bien, eso es bueno, pero os voy a enseñar algo que está por encima de todo eso. Un camino más excelente. ¿Cuál es el camino más excelente que les va a enseñar aquí Pablo en Corintios? ¿Alguien lo sabe? El capítulo 13, que comienza así. Si yo hablo lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como un metal que hace un ruido incómodo, como un címbalo que retiñe, como una guitarra desafinada. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe como estos gentiles que dicen que ellos se sienten fuertes porque tienen mucha fe, comiendo carne a los ídolos, como para trasladar incluso los montes, pero no tengo amor, nada soy. No olvidemos que hemos comenzado hablando de cómo poder hacer amigos dentro de la congregación y fuera de la congregación, en nuestras familias y con los demás. Hacer amigo depende de la forma en que nosotros nos acercamos a la gente. Tiene que ver de qué manera los escaneamos sin pasarnos y caer en ser selectivos. Y también tiene que ver cómo nosotros aceptamos a los que se acercan a nosotros para tener una relación con nosotros. La afinidad es una cosa que ayuda mucho
y está bien, es un buen comienzo, pero incluso con las personas con las que tienes mucha afinidad, cuando tú desarrolles tu relación con esa persona vas a encontrar que no en todo estás de acuerdo y no en todo eres afín. Pero aún así, ¿qué hacemos? Cargamos con este peso que no estamos de acuerdo. No le juzgamos para destruirlo, sino que queremos hacer un juicio sabiendo que nosotros mismos podríamos caer en los mismos efectos que él. Y sobre todo, tener el mismo sentir de la paciencia, del consuelo y lo más importante y más excelente que es el amor. El amor cubre multitud de ¿qué? De faltas. Faltas leves y faltas gordas. Cuando alguien se equivoca, no estamos para pegarle un palo en la cabeza. No, estamos para levantarle, para ayudarle. No es que no hemos visto el pecado, claro que sí, o la falta, pero le cargamos con esa carga y la hacemos nuestra, le aceptamos. Amén. Entonces, vamos en esta noche a leer estos textos en casa y que el Señor nos guíe y nos dé luz. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Creemos que las cosas que más felices nos hacen es tener relaciones sanas, relaciones que valen la pena y queremos aprender. No sabemos, porque de hecho en nuestra vida vemos y que no tenemos, que tenemos situaciones todavía por resolver. Ayúdanos a ser pacientes, a ser tolerantes, a saber que las diferencias incluso nos enriquecen. Y también ayúdanos, sobre todo, a amar. Amar de la forma inocente que ama un niño. En el nombre de Jesús. Amén.